Muy buenos días, son las 9 de la mañana de este primer lunes laboral del mes de marzo, lunes 3 de marzo del año 2025, y esto es En Conexión por TVV Network y por Éxito 107.1 FM en Miami en HD2. Hoy, 3 de marzo, es el día de San Emeterio de Calahorra, San Anselmo de Nonántola y San Marino de Cesarea. En el calendario astrológico de Enrico Mariani vemos que tenemos para el día de hoy la luna creciente en Tauro. La luna de Tauro es la luna de la llenura, la abundancia y la prosperidad, y está en creciente. Dice, es bueno para cortarse el cabello para que venga un crecimiento sano y abundante, buena para podar y sembrar plantas. Luna creciente en Tauro y sol en Piscis, pues para este lunes 3 de marzo. Yendo a las efemérides, el 3 de marzo del año 1806, el general Francisco de Miranda enarboló por primera vez en Venezuela la bandera tricolor. El 3 de marzo de 1845, la península de Florida se convirtió en el estado número 27 de la Unión Americana. El 3 de marzo de 1847 nació Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono. Y el mismo día, pero en 1885, en Nueva York se creó la empresa AT&T, American Telephone and Telegraph Company, dedicada pues a los teléfonos y en su momento también al telégrafo. Tal día como hoy, en 1923, se publicó por primera vez la revista Time. Y tal día como hoy, hace 25 años, se fundó Primero Justicia. Fue la iniciativa de unos jóvenes en aquel entonces, Leopoldo López, Julio Borges, Enrique Capriles, Carlos Ocariz, en fin. 25 años ya tienen de eso. El programa que hemos preparado para el día de hoy está por demás interesante. Lo vamos a iniciar en Ciudad de México con la internacionalista Brenda Estefan. Con Brenda vamos a analizar cómo está el mundo después del rifirrafe del viernes pasado en la oficina Oval, luego de las reuniones de emergencia en Londres. Después vamos a conversar con Sebastián Abarráez, quien maneja muy bien la fuente militar venezolana. ¿Qué pasó con esa lancha patrullera venezolana que entró, dicen los guyaneses, en aguas territoriales de Guyana? Y se le subió el volumen al tema bélico. Luego de conversar con Sebastiana, vamos a tener un foro muy interesante hoy. El síndrome del niño mimado en política. Esto a propósito de un artículo muy, muy interesante de Gabriel Tortella, economista e historiador, quien fue Premio Rey de España de Economía. Él está en España y vamos a abordar este síndrome que nos lleva al liderazgo actual. Luego en Lima vamos a conversar con el economista José González a propósito de la guerra de aranceles que debería comenzar ya esta semana, guerra de aranceles con México y Canadá por parte de Estados Unidos. Y en Los Ángeles vamos a conversar con Mireya Villanova, crítico de cine, para abordar con ella los Oscars que fueron entregados ayer en la ciudad de Los Ángeles. Ese es el programa que te hemos preparado para el día de hoy. Vamos con nuestro editorial. El día 25, el miércoles pasado, antes de que se diera ese espectáculo lamentable y bochornoso en la oficina Oval, el periodista, el columnista Thomas L. Friedman, quien ha ganado 3 veces el premio Pulitzer y es el especialista en temas internacionales en The New York Times, escribió lo siguiente. Le voy a leer. El drama que se está produciendo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, plantea una de las preguntas más inquietantes que nunca había tenido que plantearme sobre mi país. ¿Estamos siendo dirigidos por un ingenuo que cree en Vladimir Putin, alguien dispuesto a tragarse íntegramente la retorcida visión del presidente ruso sobre quién inició la guerra en Ucrania y cómo debe terminar? ¿O nos dirige un padrino de la mafia que quiere repartirse territorios con Rusia del mismo modo que actúan los jefes de las familias del crimen?
Yo me quedo con Groenlandia y tú con Crimea. Yo me quedo con Panamá y tú con el petróleo del Ártico. Y nos repartiremos las tierras raras de Ucrania. Es lo justo. Recuerdo, esto fue escrito el miércoles de la semana pasada, antes de los sucesos del viernes. Sigo leyendo a Friedman. En cualquier caso, compatriotas estadounidenses y amigos en el extranjero, al menos durante los próximos 4 años, el Estados Unidos que conocían se terminó. Los valores fundamentales, los aliados y las verdades que Estados Unidos siempre ha defendido, están ahora en entredicho o en venta. Trump no solo está pensando fuera del marco de referencia, está pensando sin marco alguno, sin ninguna fidelidad a la verdad o a las normas que animaron a Estados Unidos en el pasado. Thomas L. Friedman, 3 veces ganador del premio Pulitzer, publicado esto en el diario The New York Times. También antes de los sucesos del día viernes, el 28 de febrero, pero publicado en España antes de que ocurriera el rifirrafe, el escritor Javier Cercas escribía lo siguiente: no es una hipérbole decir que Trump aspira a la destrucción de la democracia, para lo cual debe romper o jibarizar Europa, el gran bastión de la democracia, y desmontar los organismos internacionales a fin de abolir un orden mundial basado en reglas y fundar un nuevo orden autoritario, regido por la única ley que respeta, la ley del más fuerte. Esto es lo que hay, y hay quien no lo ve, y quien no lo ve es porque no quiere verlo. Y cierra su artículo el escritor Cercas afirmando: el siglo XX fue de Estados Unidos. El siglo XXI quizá no lo sea. Trump es el síntoma de una decadencia que lleva años incubándose. ¿Quién dominará el futuro? ¿El despiadado autoritarismo chino o Europa y su democracia y su estado del bienestar y su orden internacional basado en reglas? ¿Qué prefiere el mundo? ¿Qué prefiere usted? Y esas preguntas quedan allí latentes de una manera dramática. Quiero cerrar el comentario editorial con esto que sí he leído en el día de hoy. Lo firma Javier Anzorena desde Nueva York, donde es corresponsal para el ABC de Madrid. También sobre Trump. La vía más directa para ganarse el favor del hombre más poderoso es regalarle la oreja. Esto taurinamente hablando. Donald Trump toma nota de quién le alaba y con qué grado de obsequiosidad. Y no hay adulación demasiado ostentosa para el presidente de Estados Unidos. La vanidad es el combustible de casi cualquier político. Y Trump, aunque diga no serlo, la ha llevado a niveles desconocidos en su franqueza. De forma habitual se califica como el segundo mejor presidente de la historia de Estados Unidos. Solo permite que le supere por ahora a Abraham Lincoln, el líder revolucionario que derrotó a los británicos y prefirió no ser rey y retirarse a su finca. George Washington está por detrás de Trump, igual que Thomas Jefferson, otro de los padres de la democracia estadounidense, o que Ronald Reagan, el ícono del conservadurismo contemporáneo. Así las cosas. Voy a cerrar con esto que he leído es un tuit que ha colocado el señor Trump en su cuenta Real Donald Trump en Truth Social. Deberíamos pasar menos tiempo preocupándonos por Putin y más tiempo preocupándonos sobre bandas de inmigrantes, violadores, caudillos de la droga, asesinos y gente que sale de instituciones mentales y está entrando en nuestro país. Así no vamos a terminar, así no terminaríamos como Europa. Esto evidentemente lo suscribiría feliz de la vida Vladimir Putin. Una pausa y ya regresamos con las noticias más importantes del día de hoy.
Y a las 9:13 vamos con las noticias más importantes del día de hoy. El primer ministro británico Keir Starmer, al abrir la crucial cumbre de 18 países y organizaciones aliadas de Ucrania en presencia del presidente de este país, Volodymyr Zelensky, 2 días después de su fuerte altercado con Donald Trump, dijo que tenían ante sí un momento único en una generación para la seguridad de Europa. Starmer anunció que trabajaba junto a París en un plan para poner fin a los enfrentamientos entre Kiev y Moscú. Igualmente, el presidente francés Emmanuel Macron indicó que se trata de una tregua en los aires, los mares y las infraestructuras energéticas. Macron y Starmer afirmaron estar preparados para enviar fuerzas de sus países a Ucrania para preservar una tregua. Europa debe hacer el trabajo pesado, dijo Starmer. Más países europeos aumentarán su gasto en defensa, dijo el jefe de la OTAN, Mark Rutte, presente también en Londres. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, señaló: todos estamos muy comprometidos con un objetivo que queremos alcanzar, que es una paz justa y duradera en Ucrania. Creo que es muy, muy importante que evitemos el riesgo de que Occidente se divida. Fin de la cita. Por su parte, el Kremlin aseguró hoy lunes, en respuesta a la nueva iniciativa europea para el arreglo en Ucrania, que financiar el ejército ucraniano no es un plan de paz. Allí en Londres se escucharon declaraciones sobre la necesidad de garantizar con urgencia un mayor nivel de financiación para Ucrania. Eso claramente no es para un plan de paz, sino seguramente para la continuación de las acciones militares. Cita textual para Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, en su rueda de prensa diaria. El Kremlin afirmó, según AFP y Barron's, ayer domingo, que el drástico giro en la política exterior que ha dado Estados Unidos hacia Rusia coincidía en gran medida con su visión. La nueva administración está cambiando rápidamente todas las configuraciones de política exterior. Esto coincide en gran medida con nuestra visión, dijo el portavoz Dmitry Peskov. Hay mucho camino por recorrer porque el conjunto de las relaciones bilaterales ha sufrido enormes daños. Pero si la voluntad política de ambos líderes, el presidente Putin y el presidente Trump, se mantiene, este camino puede ser bastante rápido y exitoso, finalizó el señor Peskov. Informa AFP que Guyana denunció el día sábado la presencia de un buque militar venezolano en una zona en disputa, un hecho que Estados Unidos tachó de inaceptable. El presidente guyanés Irfan Ali dijo que un buque patrullero de la Armada venezolana entró en aguas de Guyana. Durante esta incursión, el buque venezolano se acercó a varios activos en nuestras aguas exclusivas. Cita textual. Estados Unidos, un aliado clave de Georgetown, considera inaceptable la incursión al referirse al hecho como, cito, una clara violación del territorio marítimo internacionalmente reconocido de Guyana. Cualquier provocación adicional resultará en consecuencias para el régimen de Maduro. Fin de la cita de el gobierno de Trump en el mensaje que publicó en la red social X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. Venezuela repudia categóricamente las declaraciones infundadas del presidente guyanés Irfan Ali, quien miente descaradamente al afirmar que unidades de la Armada Bolivariana de Venezuela están violando el territorio marítimo de Guyana. Eso dice textualmente la nota del gobierno venezolano. Nicolás Maduro recalcó además que es inadmisible que Guyana disponga de un territorio sobre el cual existe una controversia y, peor aún, disponga de un mar pendiente por delimitar, otorgando concesiones ilegales para la explotación de recursos energéticos. Cita textual. El presidente Donald Trump impondrá aranceles a México y Canadá mañana martes, pero aún está decidiendo los niveles, según el secretario de Comercio Howard Lutnick. Lutnick dijo ayer en Fox que Trump estaba pensando en cómo exactamente quiere jugar con México y Canadá, y esa es una situación fluida. Trump propuso anteriormente imponer aranceles del 25% a México y Canadá, pero Lutnick indicó que la cifra podría ser menor.
Sus comentarios sugieren que México y Canadá harán un esfuerzo diplomático de última hora para tratar de evitar las medidas que Trump retrasó el mes pasado. Va a pensar en ello, dice Lutnick, va a ponerlos en marcha el martes. Los canadienses y los mexicanos han estado hablando con él. Cita textual para Lutnick. Trump también prometió imponer aranceles adicionales del 10% a China mañana martes, lo cual está determinado según Lutnick. Esos aranceles se suman a los aranceles del 10% que ya impuso en este mes. Israel ha bloqueado la entrada de toda ayuda humanitaria a Gaza, mientras exige que jamás acepte un plan estadounidense para la extensión del alto al fuego. La primera fase de un acuerdo de tregua mediado por Egipto, Qatar y Estados Unidos expiró el pasado sábado. La oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó que jamás se estaba negando a aceptar una extensión temporal propuesta por el enviado de Donald Trump, Steve Witkoff. Un portavoz de Hamas calificó el bloqueo de suministros a Gaza como un chantaje barato y un golpe al acuerdo de alto al fuego, instando a los mediadores a intervenir. La licencia 41 del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que permite a la petrolera estadounidense Chevron operar en Venezuela, sigue vigente, pese a que Donald Trump prometió el pasado miércoles 26 de febrero que terminaría a partir del sábado 1 de marzo. No ha sido modificada hoy, el día sábado, por lo tanto fue automáticamente renovada por 6 meses hasta el 1 de septiembre. Eso dijo el abogado y experto José Ignacio Hernández el día sábado, tras varios días en los que se mezclaron tanto la expectativa como el escepticismo. La noticia de que la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, el organismo encargado de la supervisión de las sanciones estadounidenses, no había actuado contra la licencia establecida para Chevron, que en la actualidad produce más de 240,000 barriles de petróleo venezolano, fue festejada al momento por cargos medios del chavismo y por su tropa digital. El 30% de los ingresos petroleros que recibe el régimen de Maduro proviene de Chevron. Si se hubiera producido la sanción, además de la disminución de ingresos por la venta de la producción, también tendría un impacto sobre la gestión fiscal del gobierno. E igualmente, el mercado cambiario se resentiría porque una fracción muy importante de la intervención en el mercado de cambios proviene de Chevron. No se ha suspendido. La licencia está allí porque no hubo ninguna orden en contra el pasado sábado y se prorrogó de manera automática. Una pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista de hoy. 1 FM. Toma nota de este número telefónico. 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana que tiene más de 25 años de experiencia trabajando en temas migratorios en los Estados Unidos. Como abogada, ella está licenciada para trabajar en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. Si estás en Venezuela, puedes llamar al 212-771-3040. 212-771-3040. Esa llamada no va a costarte nada extra porque va a repicar directamente aquí en Miami en la oficina de la doctora Burgos. Tus dudas sobre la no revocatoria del TPS. ¿Qué pasa con el asilo? ¿Qué pasa con el parol humanitario? ¿Qué tipo de visa debo procurar para poder permanecer legalmente en Estados Unidos? Quiero emigrar y quiero hacerlo legalmente. Para todas esas dudas está la doctora María Trina Burgos. 305-468-0044. 305-468-0044.
Y a las 9:27 de la mañana vamos a Ciudad de México, donde está la destacada internacionalista Brenda Estefan. Brenda, muy buenos días. Muchísimas gracias por Muy buenos atendernos. días, José Miguel. Brenda, dada tu experiencia, ¿cómo calificas ese espectáculo insólito, inesperado del pasado viernes en la oficina Oval? Pues fue una escena surrealista, un momento que desde luego marcará la historia, porque no solamente es prácticamente imposible que suceda, porque normalmente ya hay acuerdos de los equipos diplomáticos de dos jefes de Estado, de forma tal que cuando se reúnen, pues lo que vemos es la foto bonita, la firma del compromiso, pero no un enfrentamiento y menos frente a las cámaras. Lo que vimos, pues desde luego, es la confirmación del divorcio transatlántico, esta fractura que ya venía de tiempo atrás, pero que claramente ha volado en pedazos en las últimas semanas esta alianza transatlántica, más allá de que Estados Unidos siga teniendo bases militares en Europa, pues políticamente su apoyo ya no está ahí. Y queda claro para Europa que pues no solamente es que hayan perdido un aliado, sino que al parecer han ganado un adversario. Y pues todo apunta a que quien, digamos, que de alguna manera prácticamente Putin se ha convertido en el ventrílocuo de Trump, que repite sus ideas y sus propaganda al pie de la letra, y pues un Zelensky que ciertamente quizás no se preparó correctamente para una reunión con un personaje como lo es Trump, porque en el ánimo de proteger los intereses de su país pudo haber navegado de mejor manera, pero eso no quita el hecho de que pues tanto J.D. Vance como el mismo Donald Trump se comportaron pues como bullies en medio de esta reunión de tan alto nivel. Dijiste, Putin se ha convertido en el ventrílocuo de Donald Trump. ¿Exactamente eso es lo que quisiste decir? Sí. Siento que lo que estamos viendo es que el presidente estadounidense repite, pues, las líneas, prácticamente el script completo de Putin, como si Putin le estuviera casi hablando en un chícharo al oído para decirle esto es lo que tienes que contestar. Tan es así que los medios de comunicación rusos, después de pues esta escena, los vimos prácticamente a los analistas rusos riéndose, diciendo que Estados Unidos les estaba haciendo el trabajo. Hay un periodista, Teatrikov, que él durante años fue jefe de uno de los grandes periódicos rusos después de la caída de la Unión Soviética, que decía el viernes, lo que Zelensky no entendió es que se le invitó a la Casa Blanca a capitular, a entregarse, y como no lo entendió, por eso reventó la cuerda. Entonces, oímos incluso a los analistas y periodistas rusos, pues muy contentos de la actuación pues el señor Trump en la Casa Blanca, porque justamente alejarse de Europa, menospreciar a Zelensky, pues es todo lo que el Kremlin hubiera soñado. Luego de la humillación en la Casa Blanca, sale Zelensky de manera aparatosa. Dicen que incluso Marco Rubio le pidió que abandonase la Casa Blanca, lo cual es echarlo, ¿verdad? Y no le dieron almuerzo ni siquiera, y prácticamente salió rumbo a Europa, donde fue recibido, todo lo contrario, con brazos, abrazos, afectos, manifestaciones en las calles. Y se dio la reunión de Londres. ¿Cómo calificas esa reunión de Londres, Brenda? Sí, tienes toda la razón. El cobijo por parte de los europeos a Zelensky y Ucrania fue inmediato. Lo vimos en un primer momento en las redes sociales, en donde el mismo viernes, pues prácticamente todos los líderes de la Unión Europea, quitando a Víctor Orbán, el líder húngaro que está muy alineado
tanto con Putin como con Trump, pero el resto, pues los vimos mandando señales de apoyo y luego en la reunión del domingo en Londres, que tiene un tono distinto a la reunión que hubo en París recientemente, porque la de París prácticamente lo que buscaba era una estrategia de cómo convencer a Donald Trump del tema de las garantías de seguridad, de que un cese al fuego no bastaría, porque ya sucedió en el pasado, cuando en 2019 se firmó un cese al fuego entre Putin y Zelensky, acompañado por en aquel momento Merkel y Macron, y pues que este fue violado de manera inmediata por la misma Rusia. Entonces, la convicción de Europa es que se requieren garantías de seguridad que a manera de disuasión eviten que Putin vuelva a entrar a territorio ucraniano, que se repliegue, que vuelva a armarse, que vuelva a alimentar a su ejército y después vuelva a ir por más territorio allá a recomenzar la guerra. Y entonces ese era el objetivo. Ahora hay un objetivo adicional clarísimo, porque Europa despierta de manera tardía, pero despierta, me parece, en el sentido de que no puede ya depender de Estados Unidos para su seguridad. Y creo que esto no es una sorpresa para nadie, digamos, es brutal la actitud de Donald Trump, pero esto viene desde la administración Obama, cuando se les dijo a los europeos, ustedes quieren ir de polizontes, quieren que nosotros pongamos el dinero. Y creo que esa parte de la ecuación, pues ahí sí los europeos se durmieron en sus laureles. Rusia tiene más presupuesto en defensa que los 27 países de la Unión Europea juntos. Eso es lo que estamos viendo, es un despertar que, como dijo el mismo Emmanuel Macron, Trump se ha convertido en un electroshock para Europa, y es un despertar de la realidad de que necesitan invertir en su seguridad. Pero eso es una cosa que no sorprende. Lo que sí sorprende es la actitud tan alineada con Moscú por parte de Donald Trump. Muchos argumentan que es para separarlo de China. Yo cuestiono mucho que realmente esta actitud de Donald Trump pueda separar a Moscú de Pekín, dado el nivel de dependencia económica que tiene Rusia con China en este momento, y también habida cuenta de que el régimen chino es un régimen mucho más estable. Xi Jinping ahí va a estar para largo tiempo. Donald Trump probablemente se vaya pues cuando termine su mandato. Pero intriga el por qué esa fascinación, esa obsecuencia de Donald Trump con Vladimir Putin, que ha cambiado lo que ha sido todo el patrón del comportamiento internacional de Estados Unidos desde la Primera Guerra Mundial acá, desde comienzos del siglo XX. ¿Por qué? La respuesta, Brenda, luego de esta pequeña pausa comercial, por favor. Ya regresamos. Claro que 38 minutos, regresamos a Ciudad de México para continuar nuestra que quedó en el aire antes de la pausa. ¿Por qué esa obsecuencia de Donald Trump con Vladimir Putin, que se ha convertido, como tú dices, en su ventrílocuo? Si esa obsecuencia ha llevado a que cambie en 180 grados lo que ha sido la línea internacional de Estados Unidos durante todo el siglo XX y lo que hasta ayer era del siglo XXI. ¿Por qué? Pues mira, esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo, César Miguel. Yo creo que hay varias hipótesis. Hay desde luego muchas imágenes, información respecto a las ligas que tiene Donald Trump como empresario de bienes raíces con Rusia, en un momento en que iba muy mal sus empresas, incluso un oligarca ruso le presta recursos, etcétera. Pues hay sustento, pero pues no hay elementos tampoco que permitan afirmar que esa es la razón detrás de la actitud de Donald Trump, ni negarlo, ¿no? Es muy difícil. Otra opción sería que pues Putin realmente sepa tocar, mover los hilos de Donald Trump, que sepa que para él lo fundamental es el dinero y su vanidad, su ego, y que sepa llegarle y le sepa hablar durante estas llamadas y comunicaciones que han tenido, no solamente en las semanas recientes, sino a lo largo también de los años. Existe la posibilidad de que en efecto Trump crea que la forma de separar a Rusia de China sea acercándose mucho a Moscú, alineándose con Moscú para así separarlo de Pekín. Me parece una estrategia que no iría a buen puerto dadas las condiciones actuales de la relación entre Moscú y Pekín.
Y una última sería, pues, que a mí me parece quizás la más sólida, que Trump realmente quiere un mundo de hombres fuertes y reglas débiles, Ujú. considera que la gobernanza global, este sistema basado en reglas construido después de la Segunda Guerra Mundial, ya no le genera réditos a Estados Unidos lo suficientemente grandes como para competir con China, que va en un camino muy rápido, y cree Donald Trump que saliéndose de esta gobernanza y usando el poder duro como único método de negociación en las relaciones internacionales o de relación, digamos, con otros países, pues que Estados Unidos se va a beneficiar más. Podría ser ese el caso. Lo cierto es que en la reunión de la Casa Blanca del viernes no estaba la agencia de prensa AP, no estaba Reuters, pero sí estaba la rusa Sí, TASS, y está pues en línea, digamos, con Moscú, pues eso siempre cuestiona qué hay detrás. bien. Trump le dijo, sin nosotros tú no tienes las cartas, como si se tratase de un juego de póker, a lo cual Zelensky le dijo, yo no estoy jugando cartas. Pero si Estados Unidos no está detrás para apoyar a Ucrania en el enfrentamiento con Rusia, ¿la Unión Europea tiene el suficiente músculo militar para sustituir a Estados Unidos? No, la verdad es que ni la parte política ni la parte financiera, el hueco que deja Estados Unidos no lo puede llenar Europa en este momento. Mm. Europa, como decíamos, los 27 países del bloque juntos no llegan al presupuesto de defensa que tiene actualmente Rusia, aunque la economía de la Unión Europea es 10 veces más grande que la rusa, sin tomar en cuenta la economía del Reino Unido, que habría que sumarla. Entonces, Ujú. lo que están haciendo los europeos es tratar de pisar al acelerador. Emmanuel Macron decía en entrevista con Le Figaro este fin de semana que va a haber una primera etapa de poco más de 200.000 millones de euros en inversión en defensa, pues para buscar echar a andar la maquinaria de defensa europea, tratando pues sí de acelerar la máquina, pero en este momento el hueco que dejaría Estados Unidos es enorme. Eso no le quita al pueblo ucraniano pues sus ganas de defenderse y de no querer aceptar la paz a cualquier costo, porque en la lógica de Ucrania, ellos dicen, ¿por qué aceptaríamos todas las condiciones de Putin sin ganar absolutamente Ujú. nada después de 3 años de esta batalla y de tantas vidas? Por lo menos tenemos que asegurar garantías de que esto no volverá a suceder. Entonces, hay que pensar que es un pueblo que ha resistido estos 3 años, que mucha gente decía en una semana van a caer y no fue así. Entonces, no se puede perder de vista ello. No es tan sencillo como decirles suelten las armas, Sí. pero no puede llenar el hueco que deja Estados Unidos, y Zelensky lo tiene clarísimo, tan es así, que va a entrevista con Fox News después del episodio de la Casa Blanca y Ujú. dice, queremos el apoyo de Estados Unidos, lo agradecemos, entendemos lo importante que es para nosotros. ¿Vale decir entonces que puede regresar Zelensky a la Casa Blanca a firmar el tan mentado acuerdo? Yo no lo descartaría. Yo creo que a pesar de la humillación, la Unión Europea está buscando hacer operación cicatriz. Van a utilizar los puentes de comunicación con Ujú. personajes como Giorgia Meloni, como el mismo Keir Starmer, Ujú. para pues acercar a Washington y a Kiev nuevamente, a pesar de todo lo que ha sucedido. Es realmente complicado para Europa porque saben que están durmiendo con el enemigo. Ya. A ver, ¿en qué rol pueden jugar Polonia, que dice, sí, nosotros vamos a aportar tropas? ¿Cómo va a ser ahora la dinámica? Estamos hablando de la guerra abiertamente. Polonia es el país de la Unión Europea que tiene mayor porcentaje del PIB en gasto militar, ya roza el 5%. Además, es, digamos, quien alberga mayor cantidad de militares em, estadounidenses que fueron desplegados después del inicio de la guerra. Y pues es ahí la línea de batalla que sigue. Entonces está jugando un rol fundamental Varsovia, buscando pues reactivar a los países europeos en este nuevo momento de la guerra.
Y desde luego el Reino Unido y Francia están jugando también roles particulares, primero porque tienen el arma nuclear. Y se empieza a hablar ya de construir un paraguas de disuasión nuclear con las armas que tienen el Reino Unido y Francia. Y pues son países que tienen todavía un asiento de en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces París y Londres están jugando un rol fundamental, aunque Londres está fuera de la Unión Europea, pero mantiene un pie adentro. Entonces vemos cómo también están queriendo tener pues a la misma Turquía de Recep Tayyip Erdogan, Sí. que siempre busca el equilibrismo y que también tiene relación a veces con Moscú, pero están tratando de traerlo a la mesa, siendo que Turquía es parte de la OTAN. Prácticamente el que está quedando fuera, por lo menos así quedó claro el domingo, pues es tanto Hungría de Orbán como el mismo Estados Unidos. Entonces, creo que se reconfigura, digamos, la alianza europea con países que normalmente no estaban, como Noruega o como el Reino Unido, y quitando algunos de los que normalmente están. Le dieron una patada a la mesa donde estaba el mapa y todas las figuras que estaban en el mapa han caído al piso. ¿Qué le viene ahora al mundo? ¿Realmente podríamos estar a las puertas de una tercera guerra mundial, Brenda? Yo creo que la misa estaba cantada desde el día del triunfo de Donald Trump, lo hablamos aquí en todo espacio, y me parece que es una misa de requiem del sistema internacional basado en reglas, en donde pues Estados Unidos, que fue el constructor de esta arquitectura global, le está prendiendo fuego pues a estas alianzas, a estas instituciones, ataca a los aliados, los amenaza, países como Dinamarca, Canadá, Panamá, México, pues han sufrido estos ataques por parte de Trump en estas semanas, se acerca a adversarios tradicionales como Rusia, y pues ataca a los mismos organismos internacionales. Vemos cómo se retira del acuerdo de cambio climático, los acuerdos de París, de la Organización Mundial de la Salud, de la UNESCO, y no me extrañaría que también del Banco Mundial, de la ONU incluso. Entonces entramos Dios. a un nuevo mundo, estamos ya en un nuevo mundo. Estados Unidos, de ser el gran defensor del mundo libre, pasaría a ser su enemigo ahora. Quiere no solamente observar cómo se cae esta gobernanza global, sino acelerar el proceso. Entonces, creo que es muy evidente que Trump considera que este sistema ya no le funciona a Estados Unidos, o por lo menos en la visión de los intereses que él tenga, en la visión que él tenga, ya no es importante conservar estas alianzas y este sistema global. Hay animadversión hacia Estados Unidos ahora. Ha habido protestas en Europa y en todo el resto del mundo. Eso irá a crecer, ¿no, Brenda? Sí, sin duda es evidente, lo vemos incluso en los eventos deportivos, como cuando ha jugado Estados Unidos contra Canadá o contra algún país europeo en las semanas recientes, prácticamente en cualquier deporte, el abucheo al himno estadounidense, a los estadounidenses, pues es muy evidente, se está caldeando los ánimos. Si se levantara ahorita alguna encuesta de estas que suele hacer el Centro de Investigación Pew, el Pew Hispanic Center, pues seguramente veríamos cómo ha crecido la animadversión a los estadounidenses en diferentes países del mundo a partir de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Muchos que incluso estaban a favor de él ven lo que está sucediendo con mucha preocupación. Entonces, creo que incluso habrá quienes eran sus adeptos fuera de Estados Unidos y que cambien de opinión después de ver con quién está haciendo alianzas. Brenda, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, como siempre, César Miguel. Un gusto estar en tu programa. Gracias, Brenda. Brenda Estefan desde Ciudad de México. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. Al leer las noticias, la primera parte del programa, comentamos el reclamo guyanés por boca del presidente Irfan Ali, quien dijo que a las 7 horas del día sábado un buque patrullero de la Armada venezolana entró en aguas de Guyana. El gobierno de Donald Trump, aliado del gobierno guyanés, dijo que cualquier provocación adicional resultará en consecuencias para el régimen de Maduro. Calificó el hecho de inaceptable. Y el gobierno venezolano, por boca del general en jefe Padrino López,
pues reaccionó diciendo que todo esto era mentira. Vamos a conversar con Sebastiana Barraez, quien maneja como pocos el tema militar venezolano. Sebastiana, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Un saludo para ti y la audiencia. ¿Qué información manejas sobre este incidente? Mira, César Miguel, yo he venido insistiendo ya desde hace rato de lo que puede causar para la situación venezolana, me refiero para la situación política venezolana, esa estrategia que ha tenido el régimen venezolano en relación con el caso de Guyana y Venezuela y crear un conflicto desde el Esequibo. Porque no hay duda, César Miguel, que Venezuela quiere propiciar un conflicto en esta zona porque es además el territorio que les queda para eso. Lo han intentado por otras vías, pero el verdadero conflicto que se ha propuesto desde hace un año el régimen venezolano ha sido el conflicto con Guyana para crear el verdadero estado de conmoción en Venezuela. Y están usando, sin duda alguna, un argumento en estos momentos con el caso de los buques y algo así como que es una situación riesgosa, aventurada, además diciendo que eso es normal, que eso son zonas por delimitar, sí, pero es que hay un acto de provocación sin duda por parte de Venezuela, no solamente por este caso reciente, sino también por la insistencia de nombrar a un gobernador en territorio en reclamación. Sebastiana, ¿quiere decir entonces que el patrullero oceánico A.B. Guayquerí, PO-11, sí entró en aguas guyanesas? Mira, yo no sé exactamente si es tan certero que entró propiamente en aguas guyanesas, pero de lo que sí es cierto es que en áreas del conflicto, de la zona en reclamación, que no es territorio guyanés, sino es territorio en reclamación, esta embarcación ha hecho presencia, no ahora, sino que lo ha hecho en otras oportunidades. Ahora, ¿por qué creo yo que hay un acto de provocación? Porque al régimen venezolano le interesa crear un estado de conmoción en esa zona. Hay que leer además de verdad entre líneas lo que el comunicado publicado por el Ministerio de la Defensa. Y a mí no me cabe duda, César Miguel, yo he venido insistiendo, cuidado con ese territorio. Es el territorio que les conviene crear un estado de conmoción. Lo hicieron, tiraron en una oportunidad un puente, después apareció una supuesta operación que se iba a arrancar por esa zona, una supuesta operación militar, han movilizado gente, han hecho actos de provocación, porque el régimen venezolano quiere crear un estado de alarma en esa parte del territorio e insisto, esto realmente tiene un elemento fundamental para el gobierno de Nicolás Maduro y crear una situación de guerra en esta zona. Lo han venido planificando desde hace rato, César Miguel. Sebastiana, estamos hablando de un escenario parecido al de los generales argentinos de la dictadura con las Islas Malvinas. ¿Hay algo de eso? Sí, yo creo incluso que peor, porque recordemos que nosotros estamos en esta parte del territorio guyanés con Venezuela en la zona de reclamación, pues no es precisamente un sitio, digamos, de una frontera viva, como ocurre con otras fronteras que tiene Venezuela. En ese territorio en reclamación, que además el régimen venezolano ha sido bien negligente en el reclamo que tiene sobre ese territorio, pues lo quieren hacer sobre el terreno, no sobre estructuras diplomáticas. Y lo han intentado, han movilizado mucho. Incluso aquí en tu programa, en otras oportunidades, lo advertí el año pasado varias veces, lo dije públicamente,
es una estrategia del régimen venezolano para crear un estado de conmoción y han hecho actos de provocación y van a insistir en eso, César Miguel. Muy bien. El gobierno de Estados Unidos reaccionó rápidamente. Una rapidez que llama la atención porque el nuevo gobierno no reacciona tan rápidamente en algunos elementos, en algunos casos internacionales, pero reaccionó la oficina del Departamento Occidental, calificándolo de inaceptable. Así lo dijo Estados Unidos. Y dijo, cualquier provocación adicional resultará en consecuencias para el régimen de Maduro. ¿A eso es a lo que le está apostando Maduro? ¿Qué puede pasar, Sebastiana? Por supuesto que le está apostando a un conflicto. Por supuesto que necesita el conflicto. Porque, fíjese, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha demostrado, digamos, a veces que avanza o que echa para atrás con relación a los arreglos, a las conversaciones con el régimen venezolano. Pero hay una situación clarísima. Nicolás Maduro no tiene precisamente las cartas a su favor ante los Estados Unidos por las relaciones que tiene con una cantidad, y no solamente con Rusia, con el que ahora, o por lo menos con Putin, con el que Donald Trump está tratando de allí de crear unas alianzas, no, con sectores que sí son más peligrosos para los Estados Unidos, como el caso de los grupos terroristas del ELN, de Hezbollah, organizaciones como Hamas, e incluso lo que ocurre con los iraníes. Entonces, por supuesto que Nicolás Maduro, el escenario ideal que han venido planificando es crear un conflicto con Guyana. Ya. Y este es el momento que se da propicio y por eso los Estados Unidos salen rápidamente a atajar la situación y hacerle la advertencia a Nicolás Maduro. Frente a un escenario de abierta belicosidad, de un riesgo bélico evidente, ¿cómo está puertas adentro la Fuerza Armada venezolana? Tu respuesta, Sebastiana, al regreso de esta pequeña pausa, por favor. Ya regresamos. A las 10:04 de la mañana regresamos con Sebastiana Barray. Sebastiana, la pregunta que quedó en el aire antes de la pausa, dado un escenario bélico abierto como el que estaría planteado con Guyana, ¿cómo está ante un escenario como ese la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Mira, hay mucha confusión entre muchos militares porque incluso paradójicamente me han preguntado sobre la certeza o no de algunas acciones, por ejemplo, en relación con lo que ha asumido Estados Unidos en relación con las licencias petroleras, en este caso de la Chevron y todo este tipo de temas, que hay como mucha información y desinformación desde las plataformas a las que se les permite acceso a la Fuerza Armada, me refiero a los soldados y oficiales al interior de la institución. Entonces hay mucha confusión porque el régimen venezolano intenta crear dudas a través de desinformación y en casos como lo de los buques igual hay demasiada desinformación. Entonces hay quienes se preguntan, ya están haciendo como la evaluación de, qué se puede hacer ante una situación donde la Fuerza Armada no esté calificada para ir a un escenario de guerra o incluso ni siquiera para mantener el orden interno en el país que no sea a través de la represión. Lo que hay es muchas dudas, César Miguel. ¿Dudas de qué? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que están dudando? ¿Que en efecto haya un enfrentamiento militar en la región? Bueno, dudas de eso y dudas de participar. Dudas de participarse. Pero eso es peor entonces. ¿Y por qué dudan? Bueno, porque es obvio, César Miguel, el problema es que para ir a un escenario bélico, también el ejército tiene que estar seguro, comprometido, y ese compromiso parte no solamente con ellos integrar la institución castrense, es decir, eso no es suficiente. Los militares deben tener la convicción de que están realmente defendiendo algo válido
y algo que indudablemente le sirva al país. Entonces, una cosa es aquellos generales que salen a vociferar consignas, que esos están muy alejados de la gran mayoría, porque además esos no son los que van a ir a un frente de batalla. Esos son los que pretenden ordenar desde la comodidad de sus butacas, para que vayan los soldados a ejercer una guerra. Entonces, hay muchas dudas y hay mucho temor. Hay incluso oficiales que normalmente no hablan de irse del país y que lo están manifestando. Es decir, no quieren ir a una guerra en unas condiciones en las que la Fuerza Armada no está preparada, y además porque no tienen motivación para ello. No hay sentido de pertenencia hacia la institución castrense. Sebastiana, ya que entramos en este territorio, vamos a pasar la página para plantear otro problema. He tenido varias entrevistas, conversaciones con destacados politólogos, sobre todo politólogos jóvenes, observadores del escenario político jóvenes, que han planteado lo siguiente: toda la apuesta que ha hecho la dirigencia opositora a lo largo de estos años ha sido apuntada a un quiebre dentro de la Fuerza Armada. Que la Fuerza Armada se fracture para que desconozca a Nicolás Maduro y apoye la salida democrática. Para que reconozca, por ejemplo, el triunfo de González Urrutia el 28 de julio. Pero advierten estas mismas personas, estos mismos observadores, que esa ruptura no se va a dar, porque ya no, si no se ha dado a estas alturas, no se va a dar en ningún otro momento. Y entonces dicen, hay que buscar otras opciones. Me gustaría oír tu opinión al respecto, por favor. César Miguel, la última vez en la que hubo la certeza de que había un evidente, que se podía plantear un evidente cambio con la intervención de la Fuerza Armada, puedo decir sin lugar a dudas que fue en el año 2017. Y fue justamente cuando Nicolás Maduro llamó a aquella Asamblea Nacional Constituyente. Eso creó una profunda división al interior de la Fuerza Armada, y desde ahí hubo una más fuerte represión. Se dieron una cantidad de operaciones militares, de detención de funcionarios, e incluso se dio aquel famoso caso de los drones en el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro. Desde entonces, la represión en la Fuerza Armada ha sido absolutamente brutal, y eso ha impedido, además, que una cantidad de oficiales con perfiles, digamos, que a mí no me gusta mucho utilizar este término, pero digamos que con perfil institucional, que reclaman el cumplimiento de la Constitución, pues hayan sido o relegados, se encuentren detenidos, o hayan sido separados de la Fuerza Armada, o ellos lo hayan hecho a voluntad propia. Que hay oficiales aún en la institución que quieren y que se plantean que la Fuerza Armada debe regresar a los cuarteles y ejercer su función de defensa del territorio y la soberanía, es verdad, pero fíjense, yo nunca he asumido que realmente en la Fuerza Armada pueda existir eso que se llama el quiebre institucional. Y además también he manifestado que creo que no son los militares precisamente los llamados a tener que resolver el problema político del país, porque cuando los militares intervienen es para ellos quedarse en el poder, no para dárselos a los civiles. ¿Compartes la tesis que ha manejado la oposición, la plataforma unitaria, de que los militares conocen perfectamente el resultado del 28 de julio, porque muchos de ellos incluso votaron por González Urrutia? Sí, absolutamente, absolutamente. Y es una mayoría bien demoledora. Muchísimos, además, no solamente es porque votaron por González Urrutia, es que incluso aquellos que se vieron obligados a votar por Nicolás Maduro reconocen que Nicolás Maduro perdió las elecciones y que el Consejo Nacional Electoral cometió un fraude al dar los resultados que dio. Y si es así, ¿por qué no proceden en consecuencia? Bueno, porque precisamente hay toda una historia dentro de la institución armada que empezó desde el año 2004, cuando Hugo Chávez fragmentó el poder
y la fragmentación del poder es lo que impide que realmente la Fuerza Armada como institución pueda reclamar el cumplimiento de la Constitución, pueda reclamar que se respete la voluntad popular que se reflejó el 28 de julio, y además porque muchos de esos superiores, que además tienen relaciones muy fuertes con bandas criminales, con grupos del narcotráfico, pues son, digamos, la guía a la que precisamente no hay que seguir. Entonces no es la Fuerza Armada, no está en la verdad en disposición de poder efectivamente ejecutar una acción para sacar a Nicolás Maduro del poder. Sebastiana, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Un abrazo también para ti y la audiencia. Sebastiana Barraez. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Son las 10:17 de la mañana, aquí en TVV Network y en Éxito 107.1 FM en HD2 en Miami. He leído con mucho interés un artículo bajo el título El síndrome del niño mimado en política. Este artículo lo ha firmado el economista e historiador don Gabriel Tortella, Premio Rey de España de Economía. Voy a leer algunos fragmentos. Con frecuencia ocurre que estos niños y por supuesto niñas, mimados y mimadas, se sienten incómodas en su posición privilegiada y se rebelan contra sus padres y su clase social y se convierten en antisistema. Se refiere a los niños mimados de las familias muy acomodadas. Este síndrome de elitismo, apatía y rebeldía es complicado y multiforme. En ocasiones desemboca en señoritos vagos y malas cabezas, otras veces en rebeldes sin causa, otras veces en rebeldes con causa. Y cita varios casos. Uno de ellos que me llamó la atención es el de Lenin, el líder revolucionario ruso. Dice, se pasó de frenada e hizo una revolución comunista cuando en Rusia los comunistas eran una ínfima minoría. Y ya sabemos en qué pasó con esa revolución rusa. Entonces, don Gabriel Tortella avanza y nos dice, en el siglo XXI estamos contemplando la aparición de generaciones enteras de niños mimados. El problema no afecta ya solo a las familias, sino a las naciones. Todas estas consideraciones vienen a cuento para tratar de explicar las serias amenazas a la democracia que paradójicamente se han venido produciendo durante el primer cuarto del siglo XXI. Y hablo de paradoja porque tras el estruendoso fracaso del comunismo en Rusia y en realidad en todo el mundo a finales del siglo XX, parecía razonable esperar un fortalecimiento del modelo liberal social. En lugar de esto, el paradigma triunfador parece amenazar con resquebrajarse, con la victoria del Brexit en el Reino Unido, con el auge de los partidos antieuropeístas y populistas en la Unión Europea, con el avance de los discípulos de Putin en Europa y América y de los salvapatrias mesiánicos como Donald Trump en los Estados Unidos, que viene a recuperar la grandeza que esta gran nación supuestamente ha perdido. No se sabe cuándo ni cómo, después de ganar por goleada en la Guerra Fría. Vamos a conversar directamente con don Gabriel Tortella, vía telefónica. Don Gabriel, muy buenos días, muy buenas tardes allá. Gracias por atendernos. Muy buenos días, muy buenas tardes. Don Gabriel, este síndrome del niño mimado, que le he leído algunos párrafos de su interesante artículo a nuestros oyentes, puede ser revertido, puede ser contrarrestado. Sí, yo creo que sí. Al final del artículo, yo decía, soy historiador económico y creo que se debía estudiar un poco más de historia y de economía para que la gente, es decir, popularizar
lo que sabemos de historia y de economía para que la gente, el votante medio, se diera cuenta del privilegio que teníamos con unas sociedades de un alto nivel de vida, de una gran calidad institucional, etcétera, etcétera, y que votar esos votos de protesta, en que yo había dado los ejemplos, pues que, por ejemplo, que en Europa Putin tenga mucho más respaldo del que parecería lógico que tuviera, o que los norteamericanos voten por este señor Trump, etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos que pueden darse de realmente un despiste muy grande por parte de los votantes medios de países donde existe la democracia, y que eso hay un peligro de que la democracia se socave. Y entonces, bueno, esto, la verdad es que en este artículo yo estaba haciendo un resumen parcial de un libro que acabo de publicar, que se llama Las Grandes Revoluciones. Es un estudio sobre las grandes revoluciones mundiales, en donde digo que las primeras grandes revoluciones, como pueden ser la Revolución Inglesa, la Revolución Americana, la Revolución Francesa, fueron unas revoluciones que produjeron con gran dolor, etcétera, con gran tensión, pero sin embargo modernizaron las sociedades donde tuvieron lugar. Pero que en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX ocurrieron la Revolución Rusa y la Revolución China, que fueron unas, en realidad, falsas revoluciones. Porque como usted ha leído ahora, Lenin se empeñó en hacer una revolución comunista en un país donde no había comunistas, porque realmente en la Rusia de 1917 lo que había era campesinos rebeldes, pero no había obreros rebeldes porque eran muy poco numerosos. Y entonces resultó que tuvo que crear una cruelísima, una durísima dictadura, peor todavía que el régimen zarista, porque se encontraba en minoría y se encontraba amenazado por la mayoría de los rusos que no le seguían. Entonces dio lugar a la consolidación de un régimen tiránico y tremendo, que después, por una serie de razones, porque además es que el siglo XX tiene una historia muy compleja, muy confusa, muy apasionante, pero el caso es que por una serie de razones durante muchas décadas el resto del mundo creyó que la Revolución Comunista Rusa había sido un éxito, hasta el extremo que fue copiada en China, en Cuba, en muchos otros países, en algunos otros países latinoamericanos, etcétera, africanos también. Y entonces, pero al cabo de 70 años se vio que aquello que había montado Lenin era un monstruo, que ni los rusos lo querían, ni siquiera los sucesores de Lenin, que fueron realmente los que mandaban en la Unión Soviética, los que se quitaron el régimen de encima, porque aquellos se dieron cuenta de que era inviable. Fíjese, bueno, sí, termine la idea, por favor, don Gabriel. Continúe. No, pues lo que quiero decir es que, a pesar de todo, sigue habiendo mucha gente, entre algunos, es decir, hay muchos de estos niños mimados, de esta gente que no se da cuenta, no conoce la historia, que no se da cuenta de el privilegio que tenemos en los países democráticos y avanzados, porque no saben la suficiente historia, no se dan cuenta de que eso es muy reciente, de que el triunfo de las sociedades liberal sociales, como yo les llamo, que son digamos, yo utilizaría la expresión socialdemocrática, en estos países no se dan cuenta, primero, de lo reciente que es la conquista de estos sistemas, y después de lo frágil que es el sistema, de que simplemente una crisis económica a corto plazo y tal les hace decir que se va a acabar el capitalismo y que esto, que tal, que hace falta otra revolución. No hay ya revoluciones que hacer. Hay reformas, profundas reformas, pero no hay revoluciones que hacer en los países europeos o en muchos países americanos adelantados.
etcétera. Eso es el mensaje que yo quería lanzar con este artículo que resumía un poco las conclusiones de este libro mío sobre las revoluciones. Don Gabriel, le agradezco inmensamente pues que nos haya usted atendido en el programa de hoy. Encantado, encantado. Muchas gracias. Gabriel Torreya es un eminente economista, historiador español, es Premio Rey de España y yo recomiendo la lectura de este artículo, El síndrome del niño mimado en política. Al finalizar el artículo dice, el modelo liberal social no es por desgracia una realidad eterna e inamovible. Igual que se estableció en su momento, puede deteriorarse y desaparecer, como ocurrió en la Alemania de Weimar, en la Venezuela de Chávez, en la Turquía kemalista o está ocurriendo hoy mismo en España. Hacemos una pausa y ya regresamos en Conexión. Son las 10:31 de la mañana. Temprano en el programa, al leer las noticias, reparábamos en lo que declaró en el día de ayer en Fox News el secretario de Comercio, Howard Lutnick, unas declaraciones un tanto cantinfléricas, si se me permite. Le preguntan, ¿el martes se van a imponer los aranceles? Entonces él dice que Trump está pensando cómo exactamente quiere jugar con México y Canadá. Esa es una situación fluida, lo dijo textualmente. Sus comentarios hacen pensar que México y Canadá están haciendo un esfuerzo diplomático, negociador, para que el arancel sea un poco menor. Va a pensar en ello, dice entonces Lutnick, pero va a ponerlos en marcha el martes. Lo que sí está determinado es el caso chino. ¿Qué va a pasar en definitiva mañana martes con los aranceles? Vamos a Lima, allí está el economista José González. José, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Buen día, César Miguel, encantado de estar con ustedes siempre. ¿Cómo interpretamos las declaraciones de ayer en Fox del secretario Lutnick, José? Es un poco, de nuevo, la segunda administración del presidente Trump se parece mucho a la primera, en la medida, por otro lado, que el presidente no ha cambiado de personalidad, ni temperamento, ni modo de gobierno. Y lo que dijo Lutnick ayer sobre las tarifas, que se esperan para mañana, pero podrían no aplicarse, ¿sí?, refleja mucho lo que sucedió en el encuentro entre la delegación norteamericana y rusa en Arabia Saudita, donde al final la delegación americana dice que solo el presidente Trump podrá hacer la paz en Ucrania y que todo depende del presidente Trump, por las declaraciones del secretario de Estado el viernes después del fiasco y la tensión de la oportunidad fotográfica en la oficina oval que termina en una pelea casi personal entre el presidente de Ucrania, el vicepresidente de los Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos. Lo que sucede también con las sanciones, el levantamiento de la licencia de Chevron en Venezuela, que no hizo el presidente el 26, se renueva la licencia el sábado, y ayer sale una aclaratoria del Departamento del Tesoro que están viendo los mecanismos a través de los cuales implementarían tales sanciones. Es decir, el presidente hace un true social, un tweet, y las políticas públicas se alinean alrededor de eso. El caso dramático de las tarifas a México, Canadá y China es que involucran, César Miguel, 1.5 trillones de dólares anuales, 30% de la balanza comercial norteamericana, y a los socios comerciales más importantes de los Estados Unidos, que a partir del año 24 son en ese orden México, Canadá y China. Importamos 505 mil millones anuales de México, 412 mil millones de Canadá y 427 mil millones de China, en una cantidad de bienes que son indispensables para el funcionamiento de la economía norteamericana. Y en el caso mexicano en particular, que se esperaba que la economía se recuperara con las iniciativas de la presidenta Sheinbaum y creciera 2%, solo por los anuncios. Ya el crecimiento en México se ha reducido prácticamente en un punto porcentual, y México solo crecería 1%, independientemente de lo que pase mañana. El presidente ha dicho que podría poner las tarifas mañana, pero que si no, las postergaría para abril. Es decir, esa es la forma en que se está manejando la política pública comercial en los Estados Unidos, que además afecta al consumidor americano,
porque dependemos de los aguacates mexicanos, del petróleo canadiense, de los muebles chinos, es decir, una cantidad de cosas, y los precios de los huevos siguen subiendo. Leía un par de semanas atrás, en una de las encuestas, la popularidad del presidente Trump está bajando y el reclamo fundamental, más allá de los despidos de Elon Musk, de esto y de lo otro, es que él había prometido sanear la economía y bajar la inflación, cosa que no ha ocurrido. ¿Qué puede ocurrir en ese terreno si en efecto, digamos, mañana martes procede con los aranceles, con las tarifas? No hay economista, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, que apoye una política tarifaria, salvo que sea por lo que se llama el antidumping. Cuando un país exporta por debajo de los costos para ganar participación de mercado, y lo que hacen las tarifas es rebalancear, ¿sí? Los precios para que el mercado fluctúe. En la medida que en última instancia las tarifas son un impuesto al consumidor, el importador solo va a importar si es capaz, salvo en ciertos, acaba de decir Chipotle que va a asumir el costo en sus restaurantes por el incremento de las tarifas. Habría que ver la estructura de costos de Chipotle y cómo lo afecta o no sus márgenes. Sí. Pero en general ningún importador va a traer un bien si no puede transferir el costo del producto al consumidor. Y en economía hay una cosa que se llama elasticidad en la demanda. La demanda no es inelástica, salvo de ciertas cosas indispensables. Es decir, los consumidores consumen menos cuando los precios suben. Lo que está pasando por los huevos. En Manhattan ya se están vendiendo los huevos de San Miguel como aquí en el Perú, por unidad, ¿sí? No por caja, porque la gente no puede pagar una caja de huevos. Es decir, la elasticidad que eso que genera, lo que está pasando en México, o que la economía no crezca porque la gente no puede comprar, o si la gente sigue comprando, que la inflación retorne. Y el problema es que no solo son tarifas a México, Canadá y China, sino que el presidente ha encargado al secretario de Comercio Ludwig un estudio de todas las relaciones comerciales de Estados Unidos con todo el planeta, y donde hay una balanza comercial deficitaria que se puede deber a muchas causas, más allá de que las potencias extranjeras quieran tomar ventaja del mercado americano, lo cual va a generar tarifas globales, y ha encargado otro estudio la semana pasada para poner tarifas al cobre que van a afectar a China, Canadá, Chile, Perú, el Congo, que son los mayores exportadores de cobre a los Estados Unidos. Es decir, esta guerra tarifaria que va a tener respuestas, particularmente la Unidad Europea, que ya lo ha anunciado, no va a ser que esta economía que estaba en un equilibrio más o menos estable, pero frágil, como decía el Fondo Monetario Internacional, empiece a entrar en una época de incertidumbre. Es decir, que el oro siga subiendo, acercándose a los $3,000, y que Goldman Sachs haya incrementado sus perspectivas para la cotización del oro a fin de año a $3,100 la onza. Bueno, veremos cuán fluido es el problema según el criterio del señor Ludwig y cuándo decide entonces el presidente Trump. José, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Encantado, un placer siempre. El economista José González desde la ciudad de Lima. Una pausa y al regreso hablamos de los Oscars que se entregaron anoche. Vamos ahora a la ciudad de Los Ángeles, donde ayer se entregaron los premios Oscars. Vamos a conversar con la crítica y escritora Mireya Vilanova. Mireya, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Días, bien, Mireya. No, gracias a ti. Como habíamos quedado, a ver, se entregaron los premios y hubo algunas sorpresas. Por ejemplo, Mickey Madison fue la gran ganadora por encima de Demi Moore. Además de que Anora creo que fue la gran película de la noche. ¿Cómo viste eso? Pues fue una noche realmente... A ver, yo creo que sí, fue una noche con muchísimas sorpresas, pero al final esa es la gracia de los Oscars. Si los Oscars fueran tan predecibles como pensamos, la gente no lo vería. Entonces, por supuesto, fue una grandísima noche para Anora y consecuentemente para el cine independiente. Para mí, la victoria de Mickey Madison fue una sorpresa increíble, aunque bueno, estaba un poco reñido, pero
pero todo el mundo yo creo que esperaba que ganara Demi Moore y al final creo que se impuso un poco el celebrar el talento joven en vez de dar un premio a la carrera, que al final el Oscar para Demi Moore hubiese sido también un reconocimiento a toda su carrera. Eh, y yo me lo pasé súper bien. Yo estuve en los Oscars, fueron mis primeros Oscars y fue el mejor día de mi vida. ¿Cómo es estar en la entrega de los Oscars, Mireia? Pues es muy emocionante, sinceramente, y empieza muy pronto. Que eso creo que es algo que la gente no sabe, porque claro, la red carpet empieza, la retransmisión empieza como a las 3 o a las 3:30 en Los Ángeles, pero en realidad la gente llega como a las 12 del mediodía. Entonces, es un día muy largo. Eh, y es una experiencia que vale la pena una vez en la vida poder vivirla. Hablando de la red carpet, esta señora Carla Sofía Gascón no pasó por la red carpet, dicen que entró por la puerta de atrás. ¿Qué pasó con ella? ¿Por qué hizo eso? Pues yo creo que obviamente después de toda la polémica, no hubiese ganado nadie, no hubiese ganado ella haciendo la red carpet, parándose a hablar con periodistas. Te paras a hablar con periodistas, ¿qué les cuentas? ¿Qué les dices? ¿Qué te van a preguntar? Yo creo que era un poco una situación en la que iba a perder totalmente y creo que hizo bien en asistir a la ceremonia porque al final estaba nominada y eso es muy importante, pero asistir un poco discretamente, dado todo lo que ha dicho y todo lo que ha pasado en las últimas semanas, me pareció que era lo correcto. Bien, lo cierto es que ella no ganó, Emilia Pérez quedó muy disminuida, pero esta señora Saldaña, pues Zoe Saldaña, se alzó con su Oscar y muy emotiva estuvo. ¿Qué nos dices? Pues sí, yo creo que es un grandísimo éxito para Zoe Saldaña el poder haber ganado aún habiendo estado salpicada por toda la polémica de la película. Y a mí ese discurso me emocionó muchísimo, porque al final es la primera actriz de ascendencia dominicana en ganar un Oscar. Creo que es la tercera actriz latina en haber ganado el Oscar a Mejor Actriz Secundaria. Es la segunda actriz afro-latina en haber ganado el Oscar a Mejor Actriz Secundaria. Y llevaba arrasando toda la temporada de premios, entonces hubiese sido realmente muy injusto el haber perdido el Oscar por culpa de los tweets de su compañera de reparto. Al final, el trabajo de Zoe es el mismo con o sin los tweets de Carla. Entonces, me alegro muchísimo por ella y por su victoria. ¿Qué nos dices de Adrienne Brody, que por lo visto no tenía competencia, ¿no? Sí, yo creo que eso lo hablamos la última vez que estuve en el programa. Igual la semana pasada la carrera se abrió un poco más cuando ganó Timothée Chalamet el premio de los SAG Awards, del gremio de actores. Pero Adrienne Brody iba ganando toda la temporada, entonces técnicamente él partía como el grandísimo favorito y al final se cumplieron los pronósticos. Y me alegro que Timothée Chalamet no, a mí personalmente, A Complete Unknown no es una película que me apasione, no me parece, o sea, me parece que Bob Dylan es un personaje antipático y la película lo trata de una manera en la que además se acaba resaltando la antipatía que tiene Bob Dylan como persona, como personaje. Y me alegro que Timothée Chalamet no haya ganado porque apenas tiene 28, 29 años, tiene toda su vida por delante, está trabajando con los mejores directores del mundo. Creo que hubiese sido un poco ridículo si un día luego nos pusiésemos a mirar de ¿por qué ganó el Oscar Timothée Chalamet? Y hubiese ganado por A Complete Unknown. Yo creo que Timothée tiene muchísimas películas por delante. Bueno, también tiene muchas por delante Kieran Culkin y sin embargo no perdió ningún premio en esta temporada, por lo visto. No, Kieran Culkin ha arrasado durante toda la temporada y me alegro, sinceramente, lo que él simboliza a nivel de su carrera y a nivel de la infancia que tuvo como niño actor y lo mucho que sufrió él y su familia, bueno, y sus hermanos en su infancia, me parece realmente increíble que haya ganado y totalmente merecido y ojalá verle en más películas. Me alegro que haya podido hacer el salto de la televisión con un papel tan increíble como Succession al cine
y me alegro muchísimo que haya podido ganar, y no solo que haya ganado, sino que haya ganado con una película pequeña, independiente, que fue a Sundance y que ha aguantado toda la temporada de premios. Muy bien. Anora pasa a ser entonces la gran película de la noche y viene con nada menos que con la Palma de Oro de Cannes, y ahora tiene nada menos que el Oscar a la mejor película, más el Oscar al guión, al director y a la actriz. ¿Qué va a pasar ahora con Anora? ¿Qué le viene a todos ellos? Pues no lo sé, a ver, ahora mismo lo que yo puedo recomendarle a la gente es que vea a Anora, y que vea a Anora en cines si puede. A mí, obviamente, yo siendo la fan número 1 de Emilia Pérez, me dolió mucho que no ganara, pero tampoco me lo esperaba. Y me hizo muchísima ilusión y me emocionó muchísimo el discurso de Sean Baker cuando ganó al mejor director, pidiéndole a la gente que vaya al cine y que vea el cine en los cines. Y eso espero que ahora mismo se reestrene igual la película en cines, para que la gente que no la ha visto pueda verla, pueda disfrutarla. Y creo que ahora Sean Baker va a ir a Florida, o habló en algún momento de que tenía que ir a Florida para grabar algo, creo que relacionado con The Florida Project. Así que bien por él. Y ojalá ahora ver a todos los actores en muchísimas más películas. Mikey Madison tiene solo 25 años, acaba de ganar el Oscar a la mejor actriz. Ojalá verla en muchísimas películas en el resto de su carrera, y ojalá la gente vaya a verla. Y para cerrar, Mireia, Emilia Pérez ni siquiera pudo en la categoría de la película extranjera, donde perdió ante la película de Walter Salles, Todavía estoy aquí. Dame tu opinión al respecto, por favor. Yo creo que en este caso, a ver, Emilia Pérez al final ganó 2 premios que mucha gente no se esperaba ni siquiera. Ganó a Mejor Actriz Secundaria y a Mejor Canción Original. Yo me decepcioné muchísimo cuando perdió película internacional, pero luego hablándolo con muchos colegas de la industria, todo el mundo estaba sorprendido de que hubiese incluso ganado 2 premios. Yo creo que el haber perdido película internacional después de haber ido ganando todos los premios durante toda la temporada, esto para mí sin duda viene dado por toda la polémica con Carla Sofía Gascón, con la polémica de la película en América Latina, y también con el hecho de que igual muchos votantes de los Oscars no habían visto Aún estoy aquí hasta muy tarde en la carrera, y luego la descubrieron y la amaron. Pero yo creo que sin duda el haber perdido el premio a la película internacional viene dado por la polémica, si no, no se acaba de explicar. Bien, ¿qué fue para ti? Ya dijiste, la mejor noche de mi vida, haber ido a una entrega de los Oscars. ¿Cómo es eso en el directo, en la vida real, no en la pantalla? Los trajes, el glamour, el boato, ¿es tal como se ve? Yo creo que sí. A ver, yo no me lo esperaba así. Se pasa mucho más rápido cuando uno está en los Oscars, porque al final los breaks para comerciales de 3 minutos, igual en tu casa es fácil ir al baño o ir a comer un snack, pero 3 minutos ahí cuando tienes que recorrer todo el lobby para ir a hacer pipí o lo que sea, eso se hace muy rápido. Pero no, sí, a ver, a nivel logístico es una cosa increíble, porque claro, yo, por ejemplo, yo soy productora, ni nadie nunca me maquilla, ni me peina, ni me tengo que preocupar, o sea, a nadie le importa, pero son los Oscars. Entonces, para mí, lo dije un montón de veces cuando me crucé con gente conocida, que era como, yo soy una persona normal y estoy aquí. Entonces, se hace muy especial. Mireia, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros en el programa de hoy. Gracias a ti, César. Mireia Vilanova es crítica de cine, es productora, es escritora, guionista, y nos habló desde Los Ángeles. Son las 10:52 de la mañana. Esto es En Conexión por TVV Network y Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. Una pausa y ya regresamos. Leo que el módulo lunar de una empresa privada aterrizó ayer en la Luna. El módulo de aterrizaje Blue Ghost de Firely Aerospace,
que está en una misión de investigación de 2 semanas con financiación de la NASA, forma parte de lo que podría convertirse en una nueva era en la exploración lunar. Los planes de la NASA de poner astronautas en la Luna pueden parecer inciertos en este momento, pero las empresas privadas están avanzando con esfuerzos no tripulados que podrían representar una nueva era en la exploración lunar. La ciencia y la tecnología que enviamos a la Luna ahora ayudan a preparar el camino para la futura exploración de la NASA y la presencia humana a largo plazo para inspirar al mundo para las generaciones venideras, dijo Nicky Fox, administrador asociado de ciencia en la sede de la NASA. Y tengo acá información de un sismo de magnitud de 5 grados en la escala de Richter que se registró en la provincia de Cañete, generando alarma entre la población de Lima y sus alrededores. Según el reporte del Instituto Geofísico del Perú, el movimiento telúrico ocurrió a las 10:18 locales, con epicentro en la localidad de Chilca, en la provincia de Cañete. La profundidad fue a 34 kilómetros. No hay mayor información de daños por el momento. Y bien, hemos llegado así al final por el día de hoy. Gracias por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.